Hola a todos. Estos días se está hablando mucho de un experimento llamado Muon G-2 porque se ha dicho que podría ser una demostración de que hay nueva física esperando ser descubierta, y de hecho hay incluso quien ha dicho que quizás ya se ha descubierto que sí, que hay nueva física, que hay más física por descubrir, y esto lógicamente ha llamado la atención de mucha gente, pero no está muy claro exactamente qué es lo que se ha descubierto, no está muy claro qué es eso de los sigmas. Y esto lo que hace es que haya muchas preguntas y muy pocas respuestas, que no esté muy claro por qué es algo que debería ser interesante o no muy interesante, así que lo que vamos a hacer en este vídeo es intentar poner un poco de orden en todo esto y explicar por qué el experimento Muon G-2 es muy interesante, pero no por ello quiere decir que estemos ante nueva física, que por otro lado sería algo revolucionario. De hecho, lo primero que vamos a hacer es hablar precisamente de esa nueva física. ¿Por qué desde hace unos años cada vez se está oyendo hablar más de si se ha descubierto nueva física o si se podría descubrir nueva física? Desde hace ya unos años, no me atrevería a decir una década, pero puede que sea una década ya, o quizás incluso más, hay físicos que están levantando la voz y expresando que quizás la física, a día de hoy, por raro que pueda parecer, ya está asentada, no quedan grandes descubrimientos, es decir, los grandes pilares del universo, tal y como los conocemos, el modelo estándar, que es lo que se utiliza para explicar el universo, es lo que hay y no quedan grandes descubrimientos que sean revolucionarios, grandes pilares por descubrir, por decirlo así, que permitan ir más allá de lo que se puede hacer con la física que conocemos hoy en día. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, entender cosas como qué sucede en el centro de un agujero negro, o si hay otros universos, etcétera, 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 no se podrían responder, porque con la comprensión que tenemos de la física en estos momentos, con los descubrimientos que se han hecho hasta ahora, no se puede saber qué sucede en el centro de un agujero negro. Como mucho se puede lucubrar, pero no se puede desarrollar más. Y eso es lo que hace que se plantee que si se encuentra nueva física estaríamos ante una revolución, porque de repente, en principio, se podría abrir la puerta a ese tipo de descubrimientos. No necesariamente a entender qué sucede en el centro de un agujero negro, porque lo pongo como ejemplo, pero no quiere decir que eso vaya a tener respuesta. A lo mejor sí o a lo mejor no. No lo puedo asegurar porque dependería de lo que se descubriese, pero en cualquier caso, la historia es esa. Desde hace unos años se viene diciendo que puede que en realidad la física tal y como la conocemos esté entre comillas completa. Esto lo que quiere decir es, quedan muchos descubrimientos, desde luego, pero grandes revoluciones quizás ya no. Y eso lo que hace es que haya físicos que, bueno, han estado un poco, entre comillas, deprimidos. Es decir, hay gente que cree que a lo mejor la parte más apasionante de la física ya ha pasado y ahora queda pues un poco, entre comillas, tapar agujeros, entender qué es lo que sucede en aquellas cosas que no se han terminado de explicar y poquito más. Y esto es lo que nos lleva a experimentos como el de Muon G-2, porque desde hace mucho tiempo también se están buscando esas pistas, se están buscando esas cosas que apunten a que podría haber nueva física. En el plano de la astronomía, una que he contado en más de una ocasión, es una discrepancia. Al final, lo que hay que hacer es buscar discrepancias, es decir, tenemos el modelo estándar, que es lo que explica cómo funciona el universo a grandes rasgos, y lo que se hace es buscar cosas en el universo, observaciones, experimentos, que den resultados diferentes a lo que dice el modelo estándar que debería suceder. Por ejemplo, la aceleración de la expansión del universo. Lo que dice el modelo estándar es la aceleración de la expansión del universo debería ser la misma independientemente del lugar en el que realicemos la observación. Es decir, en el universo cercano, en una distancia de unos 1000 millones de años luz aproximadamente, el valor que obtengamos de la aceleración de la expansión del universo debería ser el mismo que el que obtengamos si hacemos la medición con la radiación de fondo de microondas, con la luz más antigua del universo, lo más lejano que se puede ver en el universo observable. Y resulta que no es así. Resulta que no se tiene el mismo valor, es algo más baja en el caso del universo en su antigüedad que en el universo actual. Y eso no debería suceder. Durante mucho tiempo, porque esto se sabe desde hace décadas, lo que se decía es, bueno, puede que sea simplemente el margen de error de los instrumentos que estamos utilizando, es decir, que nuestra tecnología no es lo suficientemente precisa, lo suficientemente avanzada y por tanto, como tiene un margen de error muy grande, puede que en realidad esos dos valores diferentes, con tecnología mejor, con un margen de error mucho más pequeño, desaparezcan y tengamos un valor único. Y lo que ha sucedido, igual que ha pasado en otros campos, es que con mejor tecnología esa discrepancia no ha desaparecido y el margen de error que permitía decir, bueno, es que seguramente son el mismo valor, porque el margen de error es muy grande y permite que coincidan, se ha reducido hasta el punto de que ya no es así. Y eso hace que, claro, haya que encontrar explicaciones. Y una es
puede que realmente haya nueva física. Es el caso de la aceleración de expansión del universo, se utiliza como ejemplo de lo que podría ser una pista, pero claro, una cosa es encontrar una discrepancia y otra es confirmarla y otra es que la explicación sea que hay nueva física. Por en el caso de la aceleración de la expansión del universo, se han planteado otras explicaciones para no tener que salirse del modelo estándar y poder entender por qué se observan esos dos valores diferentes. Pero claro, hay otros campos de la ciencia donde la única explicación a lo mejor puede ser simplemente que es que hay algo más de lo que habíamos visto hasta ahora. Y claro, no es difícil imaginarse que el encontrar algo que permita poder entender o explicar, o simplemente el saber que existe esa posibilidad de poder a lo mejor responder a la pregunta de si hay otros universos, o de qué sucede en el interior de un agujero negro, o poder unificar el mundo de lo muy grande y lo muy pequeño, la teoría del todo. La teoría del todo, a fin de cuentas, lo que busca es eso, es unificar el mundo de lo muy grande, donde domina la gravedad, con el mundo de lo muy pequeño, donde dominan la interacción nuclear débil, la interacción nuclear fuerte y el electromagnetismo, las 4 fuerzas de la naturaleza, las 4 interacciones fundamentales de la naturaleza, se las llama de las dos maneras. Y hasta ahora eso no se ha podido hacer porque, entre otras cosas, lo que se dice es quizás haga falta nueva física. O también se dice si alguien consiguiese unirlo, tendríamos nueva física. Entonces, siempre que aparece una posibilidad de que quizás haya algo que diga, ojo que hay nueva física, se confirma que hay nueva física, hay que tener mucho cuidado. Hay que ir con pies de plomo. Y lo bueno del mundo de la ciencia es que todo se hace con pies de plomo. El escepticismo es muy importante. Y eso es lo que hace que, al hablar del experimento muon G-2, algo con lo que nos hemos encontrado, que a lo mejor no nos resulta muy familiar, es eso de los sigmas. Y vamos a hablar de ello, pero primero lo que vamos a hacer es explicar qué ha pasado con este experimento, qué es lo que ha hecho que sea tan interesante y por qué hay un, vamos a decir, rumor, hay un murmullo de fondo, pero no hay nadie que diga, ojo que el modelo estándar ya no sirve porque hay más física de la que se pensaba. Porque lo cierto es que los resultados son muy intrigantes, son muy prometedores, pero falta algo. Y para que se pueda dar por hecho que realmente se ha descubierto que hay nueva física, hace falta tener una certeza que ahora mismo no se tiene, pero eso lo vamos a ver ahora. Para hablar del experimento tenemos que hablar del momento magnético, es decir, del magnetismo intrínseco de las partículas elementales. Y en este caso nos interesan concretamente el electrón y el muón. El electrón es la más ligera de las dos. El muón en realidad no deja de ser algo así como el hermano mayor del electrón. Es un leptón, es una partícula que tiene 200 veces la masa de un electrón. Y lo interesante en todo esto es que el modelo estándar dice que el momento magnético de un electrón debería ser alrededor de 2, un valor muy cercano a 2. Y el del muón también debería ser un valor cercano a 2. Durante mucho tiempo se ha mantenido esa idea, se ha tenido esa impresión, y en el caso del electrón se ha llevado a cabo esa medición con un grado de precisión elevadísimo, hasta el punto de que es la medición más precisa que se ha realizado en el mundo de la física, y en el caso del muón, al ser una partícula más masiva, es muy interesante. ¿Por qué? Lo que se mide, en realidad, el valor del momento magnético del electrón y del muón no es exactamente 2, es un poquitín superior, y es por fluctuaciones cuánticas. Lo que quiere decir en realidad es que en su viaje, el electrón o el muón no están solos. Aparece algo que se llama partículas virtuales, que aparecen y desaparecen constantemente. Por ejemplo, un electrón puede emitir un fotón y luego volver a capturarlo, y es un fotón virtual, y eso provoca que haya pequeñas fluctuaciones. En el caso del muón, al ser una partícula más masiva, lo que quiere decir es que dentro de esas cosas, esas fluctuaciones cuánticas que pueden aparecer, hay posibilidad de detectar partículas más masivas. Es posible que aparezcan no solo fotones, sino que aparezcan hadrones, antihadrones. No os voy a aburrir con los detalles porque en realidad lo importante en este caso es que se pueden medir esas fluctuaciones cuánticas, y en el caso de un muón, al ser más masivo, es que da la oportunidad de poder detectar partículas más masivas. Y en el caso del electrón todo encaja perfectamente, el modelo estándar da un valor, la medición del momento magnético del electrón da el mismo, todo fantástico. En el caso del muón, sin embargo, desde hace ya unas cuantas décadas, resulta que no es así. Resulta que el modelo estándar da un valor muy cercano a 2, y sin embargo, los experimentos que se han ido realizando muestran que el valor es ligeramente superior, es muy poca diferencia. Pero nos sucede lo mismo que con la aceleración de la expansión del universo. Si tenemos un valor y no encaja, es que falta algo, y a lo largo de los años se ha ido perfeccionando el cálculo, se ha ido perfeccionando la teoría, se han tenido en cuenta las contribuciones de diferentes tipos de partículas que
influiría en el momento magnético del muón. Es decir, se ha tenido en cuenta todos los efectos de las partículas conocidas, de todo lo que se puede conocer, es decir, de todo lo que se puede tener en cuenta, y resulta que a pesar de eso, es decir, a pesar de que el margen de error ha ido disminuyendo, el valor que se obtiene con el experimento del momento magnético de un muón sigue siendo ligeramente superior a lo predicho. ¿Y eso qué quiere decir? Que algo no cuadra. Algo no cuadra. Pero esto es lo que nos lleva a hablar de los sigmas, porque aquí es donde tenemos que tener en cuenta que algo puede no cuadrar simplemente porque algo se haya hecho mal, por ejemplo, o porque a veces no siempre se obtiene el mismo resultado. ¿Y qué tiene que ver eso de los sigmas? ¿Qué es eso de lo que hemos oído hablar? ¿Qué es lo que dice que impide que se pueda asegurar, al menos por ahora, que podría haber nueva física? En el caso del momento magnético del electrón y del muón, como decía, originalmente lo que se pensaba era que el momento magnético sería 2, lo que se observa es que resulta que no, que es un poquito superior a 2, y es por, como comentaba, el electrón y el muón también están acompañados de esas partículas virtuales, lo que hacen es alterar el momento magnético de la partícula de la que estamos hablando, sea electrón o muón, y en el caso del muón, como decía, al ser una partícula más masiva, puede crear, conjurar, llamadlo como queráis, partículas virtuales más masivas que alteran más su momento magnético, y eso produce esas fluctuaciones, y eso es lo que nos lleva a estar hablando ahora de este experimento, porque en el caso del muón, se tiene en cuenta todos los efectos que comentaba anteriormente en el modelo estándar. Al realizar el cálculo se tiene en cuenta cómo influyen esas partículas conocidas, cómo alteran su momento magnético, y claro, ¿qué pasa? Cuando te encuentras con un valor que no encaja con lo que dice la teoría, pero se está teniendo en cuenta el efecto de todas las partículas que deberían interactuar con ese muón, algo no cuadra. Y en el caso del experimento de Brookhaven, que terminó en 2001, que es uno de los que se ha mencionado mucho estos días, se obtuvo ya una medición que decía que el momento magnético del muón no encaja con el que predice el modelo estándar. Es aproximadamente 3 veces superior el valor observado al valor de la predicción del modelo estándar. Eso lo que quiere decir es que en principio hay algo, porque es una desviación lo suficientemente grande como para pensar que no es producto del ruido o que no es producto de errores. ¿Qué pasa? Que esa desviación de 3 sigmas, un poquito más de 3 sigmas a 3,1 si no recuerdo mal, no es suficiente para poder descartar por completo que efectivamente esa medición sea incorrecta simplemente porque hay errores, porque las mediciones no son todo lo precisas que se debería, 1000 cosas que pueden explicar por qué no se obtiene el valor que se esperaría encontrar a pesar de que esté fuera del margen de error que se define en un principio, a pesar de que sea 3 veces superior. Esto lo que quiere decir es que en el mundo de la ciencia, en el mundo de la física, por ejemplo, para poder afirmar que se ha descubierto algo hace falta una desviación de 5 sigmas. Los famosos 5 sigmas de los que seguramente habréis oído hablar mucho estos días. Lo que quiere decir llegar a 5 sigmas es que la posibilidad de que la medición que se ha realizado sea un error, sea una casualidad, por decirlo así, sea de 1 entre 3 millones y medio. En el caso del experimento de Brookhaven nos quedamos en aproximadamente 3,1. Ahora se está hablando de este nuevo experimento, Fermilab, el experimento muón G-2 de Fermilab. Lo interesante en este caso, es decir, solo como curiosidad, que se está utilizando el mismo equipo del experimento de Brookhaven, el mismo anillo en el que se hace girar un haz de muones para analizar cómo va comportándose el momento magnético de los muones, y simplemente pues se está utilizando equipo más preciso, pero el anillo con el que se hizo el experimento de Brookhaven es el que se está utilizando ahora también en Fermilab. Y el objetivo de Fermilab es llevar a cabo 4 experimentos, repetir el experimento 4 veces, y se ha analizado hasta ahora los datos del primero, se han realizado 3, queda un cuarto por realizar, y de momento lo que se ha publicado hasta ahora, las conclusiones, los hallazgos que se han publicado hasta ahora, están basados solo en la primera ejecución del experimento, son 4. Y esto es algo que es importante tenerlo en cuenta, porque los resultados de Fermilab de ese primer análisis se han combinado con los de Brookhaven para reducir el margen de error, para intentar alcanzar una mayor precisión, y lo que se ha obtenido es que la desviación que se observó con el experimento de Brookhaven existe, que no encaja con el valor del modelo estándar, y además que ahora la desviación ha subido a 4,2 sigma. Estamos muy cerca de esos 5 sigmas, que son los que harían cuando se llegue, se podría decir, se ha descubierto que hay nueva física. Pero no ha sucedido todavía. Y esto lo que quiere decir es que, de momento, no se puede decir que el modelo estándar no funcione. Funcionan muchas cosas, pero no en todas, no se puede decir eso todavía. De momento el modelo estándar sigue funcionando en todos los sentidos, pero si llegase algún día a decirse que se ha alcanzado los 5 sigmas,
En ese caso, sí se podrá decir que se ha descubierto que hay nueva física, que podría haber una quinta fuerza de la naturaleza, por ejemplo, es lo que se ha dicho. Y para poder saber si eso va a ser así, lo que hay que hacer ahora en realidad es esperar. Es decir, este experimento lo que ha hecho es, a todos esos físicos que estaban preguntándose si realmente a lo mejor ya no quedaba nueva física por descubrir, si las grandes revoluciones de la física ya estaban descubiertas, les ha dado un empujón para seguir en esa búsqueda. A la comunidad científica en su conjunto le ha dado algo de lo que hablar que es muy interesante porque la implicación es gigantesca si se descubre que realmente hay nueva física, pero en realidad lo que hace falta es coger toda esa expectación y dejarla muy contenida, porque ahora lo que hay que hacer es esperar a que se lleve a cabo el análisis de esos experimentos, de esos 4 runs, como se les llama en inglés, y que lo que se espera es que la desviación llegue a 5, que se reduzca hasta el punto de que se pueda decir que no es razonable ni lógico pensar en que pueda ser una casualidad, que realmente esa desviación existe, y eso dará lugar a poder decir que se ha descubierto nueva física, porque ese pequeño valor por encima de lo que dice el modelo estándar, esa pequeña desviación por encima de lo que predice el modelo estándar, solo se puede atribuir a algo que no se sabía que existía. Podría ser una nueva fuerza de la naturaleza que no se conocía hasta ahora, podría ser una partícula nueva, podría ser materia oscura, por ejemplo, podría ser cualquier otra cosa, pero sería algo que no se ha tenido en cuenta hasta ahora. Y eso es lo que hace que sea tan interesante, pero la realidad es, ahora mismo, simplemente lo que se ha visto es esa discrepancia que ya se vio con el experimento de Brookhaven y con alguno anterior, que existía, se ha confirmado que existe realmente, o se ha casi confirmado que existe realmente. Hay muchos motivos para creer que es casi definitivo, pero no se ha llegado a esos 5 sigma y hay que llegar a esos 5 sigma para que se pueda anunciar el descubrimiento. Y hay mucha esperanza en el sentido de que si es así, si realmente se llega a ese nivel, a esos 5 sigmas, entonces se podrá decir que se ha descubierto nueva física. De momento no es así. De momento no se puede descartar que simplemente sea una casualidad, que sea un cúmulo de pequeños errores, de pequeños factores que no se han tenido en cuenta, lo que sea. Pero lo cierto es que cada vez se está más cerca de esos 5 sigmas y que cuando suceda, si es que sucede, será toda una revolución. Pero no será este año porque como mínimo va a haber que esperar a 2022. Así que ahora ya sabéis en qué consiste ese experimento Muon G-2 porque está dando tanto que hablar. Y hay que decir que en el caso del podcast, ayer en Astrobitácora, estuve hablando de la búsqueda de vida, más específicamente de por qué no se puede descartar que estemos solos en el universo, a pesar de que nos pueda parecer absurda la idea. De hecho, yo mismo lo he contado más de una ocasión. Yo sí creo que debería haber vida en otros lugares del universo, de la Vía Láctea incluso, quizás incluso vida inteligente, pero a pesar de ello, no se puede descartar que estemos solos. Y no es una cuestión menor, no es una cuestión baladí, como dirían algunos. Es algo importante tenerlo en cuenta, es algo importante entender por qué. Y tiene que ver también con lo que he comentado en este vídeo, con cómo funciona la ciencia. No se puede descartar. Y es algo de lo que he estado hablando en el podcast, de por qué es importante tener eso presente, cómo se podría saber si hay vida más allá de la Tierra. En definitiva, es sobre la búsqueda de vida extraterrestre y de cómo no hay que dejarse llevar por las impresiones que podamos tener en base a nuestro día a día. Si os interesa, es algo que podéis escuchar en el podcast, está disponible para todo el mundo. Y al margen de eso, ya sabéis, me podéis encontrar también en Twitter, en el blog y en Twitch todos los días, salvo los sábados, a partir de las 9:30 de la noche, en horario peninsular, hasta aproximadamente las 2 de la madrugada. Y allí, en Twitch, me refiero, hablamos de la actualidad astronómica, científica también, hablamos de curiosidades, estamos viendo, por ejemplo, estos días mucho lo que sucede con los volcanes, tanto en Islandia como ahora el volcán de la Soufrière en San Vicente. Y es, como digo, siempre un lugar fantástico para poder charlar con todos vosotros. Estáis más que invitados a pasar por allí cuando queráis. Y poco más que añadir al margen de eso. Ya sabéis, si lo deseáis, podéis colaborar conmigo a través de Patreon en todo lo que hago para que pueda dedicarle más tiempo y más recursos y cada vez sea más profesional. Y que, como siempre os digo, muchas gracias por estar ahí semana a semana. Muchas gracias por participar en la comunidad, por dejar vuestros comentarios, por compartir los vídeos. Espero que el vídeo os haya gustado, que os haya servido para entender de dónde viene toda esa emoción, todo ese ruido de fondo con experimento Muon G-2 y por qué es muy interesante, pero no se puede decir todavía que a lo mejor sí hay nueva física. Y eso es todo lo que os quería contar en el vídeo de hoy. ¡Nos vemos!